Ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto a Miguel Mesmaje, el subsecretario de Hacienda, perdón, de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo estás? No, sí, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, Marco, siempre con mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio. Oye, platícanos, yo les decía al público que tuve una vez una larga sesión contigo explicándome la fórmula para calcular las gasolinas y aún así les entendí poquito porque se me hace sumamente complejo, pero tratar de explicar al público, sobre todo a todos aquellos que dicen, Miguel, que ya la reforma energética fracasó porque subieron y probablemente van a seguir subiendo. Tú platícanos los costos de la gasolina, qué es lo que está pasando y volver a explicar esta fórmula que platicamos contigo a principios de año, pero que ahorita mucha gente dice, bueno, ¿y por qué sube la gasolina con la reforma energética? Mari Carmen, yo creo que aquí vale la pena notar que obviamente hay precios de los combustibles que se determinan a nivel internacional y donde obviamente pues esos precios internacionales de los combustibles van moviendo y la idea es que vayan determinando los precios en México, es decir, que ya no haya una decisión gubernamental administrativa ni por un monopolio de Pemex, sino que vayamos viendo movimientos consistentes con lo que se va observando en los precios de hidrocarburos a nivel internacional. Obviamente, y es desafortunado, pero bueno, como se ha venido dando cierto movimiento en el tipo de cambio y en los precios internacionales del petróleo y de las gasolinas, entonces una fórmula que ya intenta reflejar lo que va sucediendo en los mercados internacionales de los combustibles, pues resulta en un incremento durante el mes de agosto. Pero obviamente si el próximo mes resultara que bajan los precios de los combustibles internacionales o que el tipo de cambio se aprecia, podríamos observar disminuciones en precios. Justamente lo que estamos haciendo es moviéndonos de un mercado donde el gobierno decidía de manera unilateral cuáles eran los precios, donde teníamos además un monopolio de Pemex, a movernos hacia una situación donde realmente vayamos teniendo competencia, vayamos teniendo libres importaciones y donde los precios se vayan determinando pues por las condiciones que haya en los precios de hidrocarburos a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, eso de hecho ya lo vimos a inicio del año. A inicio del año, tú recordarás, pues se habían caído de manera fuerte los precios del petróleo a nivel internacional y por eso observamos una disminución en el precio de la gasolina aquí en México como resultado de la aplicación de esta fórmula. ¿Qué pasa? Durante el último par de meses tenemos un incremento en los precios internacionales del petróleo y eso se refleja en el incremento que estamos viendo actualmente en precios, que no quiere decir que sea un fracaso la reforma energética, más bien quiere decir que nos estamos volviendo un mercado de combustibles más normal y más como funcionan los mercados de combustibles en todo el resto de los países del mundo o en la gran mayoría de los países del mundo, donde nos vamos moviendo a que los precios pues ya no sean siempre al alza como era el caso antes, sino que empecemos a ver fluctuaciones dependiendo de lo que pasa en los mercados internacionales. Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Miguel, ¿podrías explicarnos la parte que tiene que ver con el componente de los impuestos en el precio de la gasolina? Porque hasta ahora lo que vemos es que el gobierno mexicano decidió llevar adelante un aterrizaje suave de este camino a la liberación del precio de los combustibles en México, con una banda en la que se mueve el precio de manera temporal a lo largo de este año y a partir del próximo seguramente ya tendrá un poco mayor de libertad y en el 2018 se prevé que estaría funcionando de manera totalmente libre. La parte de los impuestos en el precio de las gasolinas, ¿de qué manera está impactando en el nivel del precio mismo del energético? Marco, en México, al igual que en otros países del mundo, obviamente sí hay una serie de impuestos que se cobran a los combustibles,
pero yo creo que vale la pena notar que a pesar de esos impuestos que se incluyen en el costo de los combustibles, el precio de las gasolinas en México sigue siendo un precio competitivo. Si nosotros tomáramos el precio incluso con el incremento que ya se anunció, eso nos da un precio en dólares de alrededor de 75 centavos por litro. Eso se compara, por ejemplo, con un precio de 76 centavos por litro en California, de 87 centavos por litro en Canadá, 77 centavos por litro en Guatemala, más de $1 en el caso de Costa Rica, Chile, Brasil, y todos estos son datos públicos que ustedes y el público puede consultar en Internet. Entonces, en ese sentido, sí, obviamente el precio de la gasolina en México incluye un componente de impuestos, pero no es un componente de impuestos que haga que la gasolina en México sea poco competitiva. De hecho, está todo este grupo de países que yo mencionaba, que de hecho tienen precios de las gasolinas mayores al que observamos en México. Ahora bien, tú de manera correcta mencionabas el hecho de que durante este año y todavía también el próximo año, los precios se van a estar moviendo al interior de una banda de precios, donde la banda de precios establecida para este año es el precio del año pasado más menos 3%. ¿Qué estamos buscando con eso? Que obviamente la gente se vaya familiarizando a que podamos tener movimientos en los precios, tanto al alza como a la baja, pero que todavía no sean fluctuaciones tan amplias como las que se llegan a observar en algunos otros países. Entonces, lo que estamos buscando es que sea un proceso de transición todavía relativamente suave con estas bandas durante 2016 y 2017, previo a la liberalización final que tendrá lugar durante 2018. Oye, entonces, para lo que resta de este año, ¿ya tocaron tope, llegaron con esta alza de hoy las gasolinas o todavía podríamos esperar que si se recuperan los precios, que ahorita están bajando, pero si se llegaran a recuperar en agosto o septiembre, podrían subir más y llegar al tope de máximo de la banda? Mari Carmen, en el caso de la Premium ya está en el tope, el 1481 de agosto ya es el más 3% del máximo de la banda. En el caso de la Magna, el 1396 está 2 centavos abajo del tope. Entonces pudiera llegar a observarse en algún momento que hubiese algún incremento de hasta 2 centavos. El diésel está por debajo, bastante por debajo del nivel máximo. El diésel está en 13.98, el tope máximo es de 14.63. Lo cual obviamente además es importante que vamos viendo estas diferenciaciones entre los distintos tipos de combustibles dependiendo de qué va pasando en los mercados internacionales. No es que hayamos movido nosotros de manera unilateral o arbitraria estos precios de los combustibles, dio la casualidad que, bueno, en los mercados internacionales aumentaron las gasolinas también por factores estacionales. Como ustedes saben, el verano y el otoño son periodos de precios más altos en los Estados Unidos porque es la temporada en que más se utilizan los automóviles. Luego en el invierno y la primavera los precios tienden a bajar. En el diésel no vemos ese efecto y por eso es que el diésel de hecho pues está alrededor de la mitad, incluso por debajo de la mitad de la banda. Entonces, de hecho, estamos observando incluso un comportamiento diferenciado por tipo de combustible. Así es, Miguel. Y bueno, en cuanto al impacto inflacionario que puede tener esta elevación del precio de las gasolinas, ¿qué es lo que esperan en la Secretaría de Hacienda? Porque ya hay quienes están anticipando que podría tener un impacto de alrededor del 0.2%. Marco, la verdad es que no debería de estar generando impactos inflacionarios, dado que incluso en el peor de los escenarios estamos hablando que como máximo, eso suponiendo que los precios aumentaran y se quedaran en el tope máximo, estaríamos hablando de un incremento en los precios de los combustibles de solamente 3%, con respecto a lo que vimos el año pasado, cuando, como hemos visto, si se diera una disminución a nivel de los precios internacionales o del tipo de cambio, incluso los precios se podrían regresar. Entonces, tampoco es que estemos observando una explosión
en los precios de las gasolinas. Si vemos, hubieron años anteriores, 2011, 2012, incluso 2013, donde observábamos incrementos anuales en los precios de los combustibles, incluso superiores al 10% anual. Este año, como máximo, podremos llegar a observar un incremento de 3%, que es perfectamente consistente con la meta de inflación del Banco de México. Y nos queda más o menos el año próximo, ¿sería máximo un 3% sobre este tope? ¿O se fija el año próximo? Eso todavía está por determinarse, Mari Carmen. Okay. Pues Miguel Mesmacher, Muchas subsecretario gracias. de Ingresos de Hacienda, muchísimas gracias, qué bueno que salen a explicarlo. Qué bueno, gracias.